día, ¿cómo estás? Soy Carlos Sebane y te doy la bienvenida a este primer día de camino que hemos llamado Vidas Transformadas. Cada día veremos la vida de alguien que fue transformado por el amor de Dios. Y hoy la primera vida las tomaremos del Evangelio de Juan en el capítulo 4. Leemos en los versículos 5. Dice el texto: llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob, y Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Y hacia ese pozo iba caminando una mujer, muy probablemente con los ojos mirando el suelo, tratando de evitar las miradas y el contacto con alguien más. Esta mujer era samaritana. Había estado casada con 5 hombres. Imaginen, 5 matrimonios diferentes, 5 rechazos diferentes. Y ese día llega al pozo en horas del mediodía. La mayoría de las mujeres del pueblo buscaban el agua por la mañana para evitar justamente el calor del mediodía. Pero ella prefiere sufrir el calor del mediodía y evitar los comentarios afilados de las otras mujeres. Por eso prefiere ir sola al mediodía para encontrarse sola en el pozo. Pero ese día se encontró con alguien que la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Ese día se encontró con el Señor Jesús y él notó que la mujer estaba incómoda. Y más incómoda aún cuando le pidió agua. Lo leemos en el versículo 7. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. El Señor notó que la mujer estaba incómoda al verlo, y más aún en que le pidiera agua. Y ella también notó que el Señor estaba interesado en algo más que agua, porque Él estaba interesado en su corazón. Y allí el Señor le contó a la samaritana sobre una fuente de agua que no le calmaría la sed del cuerpo, sino la sed del alma. Vamos a adelantarnos un poquito al versículo 14 y leemos que Jesús le dice: pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él un manantial que brotará hasta la vida eterna. Miren qué lindo, el Señor siempre nos invita, nos llama a saciar nuestra sed. Y nuestras almas, como la de la samaritana, también están llenas de sed, ¿verdad? Tal vez recurrimos a la comida, a la bebida u otras cosas de este mundo, pero eso no puede satisfacer ese deseo. Solo Jesús puede satisfacer nuestra sed más profunda, porque en Él está la verdadera vida y Él está con nosotros sin importar dónde estemos, aún en medio de nuestro pecado. La mujer estaba intrigada con la oferta de Jesús. Leemos en el versículo 15: Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí para sacarla. Jesús le respondió en el versículo 16: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. Imaginen la sorpresa de la mujer, encontrarse con un judío a quien no le importaba que ella fuera samaritana. Era un hombre que no menospreciaba a una mujer, y esa persona le pide que vaya a buscar a su esposo y vuelva. Quizá la mujer había pensado decirle: bueno, la verdad lo siento mucho, pero mi esposo está muy ocupado, no puede venir ahora, discúlpelo. Pero le dijo la verdad, le dijo: no tengo esposo. Y tal vez pensó que con esa respuesta Jesús podía dejar de ser amable. Tal vez pensó que Jesús se enojaría. Sin embargo, el Señor le dice: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. No hubo crítica, no hubo enojo, no hubo sermón. Jesús buscaba sinceridad y la encontró en esta mujer. Y la mujer estaba asombrada. Dice el versículo 19 que la mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Y luego le dice en el versículo 20 y más adelante: nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre.
Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Los judíos consideraban a los samaritanos inmundos. Es más, los judíos ortodoxos ni iban por esa región. Aunque el trayecto durara el doble, ellos preferían ir por otro lado y no pasar por Samaria. Pero Jesús se movía con reglas distintas. Conversó con la samaritana, bebió de su agua, contestó sus preguntas, porque al Señor le encanta derribar los muros. Él vino no para condenar a las personas, sino para transformar nuestro interior. Él buscaba en aquel tiempo, y también en este, adoradores que tuvieran su corazón dispuesto a esa transformación. A Él le encanta derribar las murallas que nos separan entre nosotros, y le encanta derribar las murallas que nos separan de Él. Por eso la historia de la mujer samaritana nos invita a preguntarnos si tenemos algún muro que divida nuestra manera de pensar. Si hay personas a las que ignoramos o despreciamos. Tal vez aquel joven que conoces y que está lleno de tatuajes y de aritos. Tal vez el jefe que tiene poder y dinero. Tal vez el inmigrante, aquel que piensa exactamente lo contrario que tú en el tema político. Jesús siempre derribaba los muros que dividían a las personas. Y Él también contó la parábola que conocemos como la del buen samaritano, ¿se acuerdan? Esa que decía que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron hasta la ropa y lo golpearon, y se fueron dejándolo medio muerto. Dio la casualidad de que un sacerdote bajaba por ese mismo camino, pero cuando lo vio, pasó de largo por otro lado del camino. Igualmente, cuando un levita llegó a ese lugar y lo vio, pasó de largo por otro lado. Pero cierto samaritano que viajaba por ese camino llegó donde él estaba y al verlo, se conmovió profundamente. Esto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en los versículos del 30 al 33. Más adelante, en el versículo 36, Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo para este hombre? Y la respuesta es que el prójimo fue aquel que respondió con bondad. Ser un buen prójimo, una buena persona, está definido por la manera en que amamos, no por las verdades en las que decimos creer. Nuestro prójimo es aquel que siempre necesita nuestra ayuda. La manera en que Jesús se relacionó con la samaritana y la historia del buen samaritano nos revela claramente que los que seguimos a Jesús no tenemos excusas para seguir teniendo prejuicios. Podemos entender los prejuicios que tienen los israelitas con los palestinos, por ejemplo. Podemos entender los prejuicios que tienen los árabes con los judíos. Pero los cristianos no tenemos ninguna excusa para justificar un prejuicio. El prejuicio de los que no tienen fe podemos entenderlo. Pero los que seguimos al Señor Jesús, los que hemos experimentado su amor, no hay manera. No hay manera. No hay manera que nosotros no crucemos una barrera más grande que la que ya cruzó el Señor. No tenemos justificación ni explicación posible. Él vino a nuestro mundo, comió nuestra comida, aprendió nuestro idioma y, como si esto fuera poco, asumió nuestros pecados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que hemos sido tan amados, tan bendecidos, no hacer lo mismo con los demás? Aquellos que tienen prejuicios raciales deberían pensarlo seriamente, porque Jesús derribó el muro que dividía el cielo de la tierra, derribó el muro que había entre los seres humanos y Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 21, lo escuchamos decir que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
somos uno en Jesús y Él está en nosotros. ¿Qué tal si le pedimos que nos ayude a superar los juicios que tenemos en nuestro corazón? Porque sin duda Él quiere derribar las murallas culturales que dividen a las personas, y ser un buen prójimo se define por la manera en que amamos a nuestros semejantes, los que seguimos a Jesús. No tenemos excusas para aferrarnos a los prejuicios. Volvamos al texto del Evangelio de Juan en el capítulo 4 y vamos al versículo 25 ahora, escuchando a la mujer que le dijo: yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. Y quiero que pienses un momento en esto. De todas las personas que Jesús podía haber elegido para revelarle quién era, eligió a una samaritana, divorciada 5 veces. No le reveló ese secreto al rey Herodes. No se presentó ante el Sanedrín para anunciarse. No. Lo hizo ante la persona que tal vez era considerada la más insignificante en la zona donde vivía. Y miren lo que hace esta mujer. En el versículo 28 dice: la mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Imaginen por un momento a esa mujer mirando a Jesús y preguntándose: ¿será el Mesías? Dice el texto que la mujer corrió a la ciudad. Y si se fijan bien, el texto dice que dejó allí su cántaro. Es decir, que también dejó allí la carga que había llevado, dejó allí la vergüenza. En su corazón pensaba: Dios está aquí, vino a buscarme, soy importante para Él. Por eso olvidó el cántaro. Por eso se fue corriendo a la ciudad y le decía a la gente con la que se cruzaba: acabo de hablar con un hombre que sabe todo lo que hice. Además es judío y me ha mostrado su amor a pesar de todo. ¿Se dan cuenta? Sin duda era una nueva mujer. Había dejado el cántaro que le había causado tener los hombros cansados y vencidos, y ahora corría con la cabeza levantada. Era una nueva mujer. Y tal vez este sea un buen momento para que te preguntes: ¿qué cántaro te está pidiendo el Señor que dejes atrás para que puedas avanzar tu nueva identidad en Cristo? ¿Cómo vas a abrazar esa nueva identidad? Porque aquella mujer se sintió tan emocionada con el encuentro con el Señor que fue a hablarle a todo el pueblo de Jesús. Y déjame preguntarte: ¿cuándo fue la última vez que estuviste tan entusiasmado, tan entusiasmada con el mensaje del Señor, que saliste a contárselo a los demás? Porque cuando nos encontramos con el Señor, inevitablemente ocurre algo maravilloso, y es que empezamos a encontrarnos con nosotros mismos. Empezamos a intuir que como Él es amor, nosotros somos amados. Empezamos a intuir que como Él es misericordioso, nosotros somos perdonados. Y la mujer que antes se escondía por vergüenza, ahora le dice a sus paisanos, en el versículo 29, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice, ¿no será el Mesías? En el versículo 30 dice que salieron de la ciudad y fueron a su encuentro. ¿Y cómo puedo cambiar tanta vergüenza por tanta emoción? Y es que como Jesús no la condenó, ella tampoco se condenaba a sí misma. Estaba tan concentrada en Jesús que su reputación y su historia ya no tenían ningún poder sobre ella. Y nosotros tampoco somos definidos por nuestro pecado. Cuando nos encontramos con el Señor, nos encontramos con quienes somos de verdad. Él quita el pecado y la vergüenza de nuestra vida, porque saber quién es Jesús transforma lo que somos. Generalmente cuando pensamos en las personas que Dios usa para llevar su mensaje al mundo, no pensamos en una mujer parecida a la samaritana, ¿no? Pensamos en la Madre Teresa. Nos inspiramos con la vida de algún santo, pero no solemos pensar en gente como la mujer del pozo. Una mujer que solo por ser samaritana ya era discriminada y odiada por los judíos. Pero además era divorciada, y no una vez, sino 5 veces.
Y además ahora estaba con otro hombre. Ponete la mano en el corazón y decime con toda sinceridad. No me tenés que decir a mí. Contestá la pregunta. ¿Le invitarías a dar catequesis en tu parroquia? Probablemente no, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no la puso al frente de la catequesis, la puso al frente de la evangelización de todo el pueblo. Y ella hizo tan bien su misión, que antes del final del día todo el pueblo sabía que había un hombre allí que decía ser Dios y que le había manifestado su amor a pesar de todo. La forma en que la mujer asumió su tarea evangelizadora fue sencilla. Nada de discursos memorizados, nada de teología. Simplemente le dijo a la gente lo que el Señor hizo en su vida. Es muy probable que a esta mujer nunca nadie le hubiera confiado nada, pero el Señor le confía la noticia más grande de la historia. Y quiero que sepas que lo mismo hace contigo y conmigo. En el versículo 39 leemos que muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Y miren, la gente le pidió al Señor que se quedaran con ellos, porque quería escuchar ese mensaje que había cambiado a la mujer. Por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Esa mujer fue la primera misionera que eligió Jesús. Es que después de tener un encuentro con el Señor, la vida de la samaritana cambió para siempre, no solo por lo que hizo Jesús, sino también por lo que ella dejó que Él hiciera en su vida. Lo dejó ver lo que había en su vida y dejó que lo transformara, que lo llenara de su gracia. Y en alguna medida, todos nosotros somos como la mujer samaritana, como ella. También tenemos una lista de puntos en contra que nos hacen pensar que no hay manera en que Dios pueda usarnos. Sin embargo, déjame asegurarte que Dios no mantiene una lista de nuestros errores. No ha sido rociado con unas gotitas de su gracia. No ha sido sumergido en una pequeño roce de agüita. No, fuiste sumergido en un océano de perdón, de gracia y de misericordia. Y el Señor quiere hacer contigo, quiere hacer en tu vida lo mismo que hizo con aquella mujer en Samaria. Y esa historia nos conmueve porque nos representa a todos. Muchos entendemos por qué ella evitaba a la gente, ¿verdad? Porque muchos hacemos lo mismo. Tal vez estuviste enamorado, enamorada, y te preguntás si valdrá la pena volver a intentarlo. Y como ella también nos hemos preguntado más de una vez ¿dónde está Dios? Pero esta historia nos muestra hasta dónde Él va a llegar para encontrarnos y llenar nuestra vida de sentido. Puede usarnos a pesar de nuestro pasado. Si pudo tomar a una mujer rechazada y convertirla en misionera, puede hacer lo mismo con tu vida y con mi vida. Para mañana vamos a leer este texto tomado del Evangelio de Juan en el capítulo 4 y los versículos del 1 al 42. Y por hoy nos vamos despidiendo de este primer día de camino. Y nos vamos a despedir con una oración. Te pido que cierres tus ojos o los abras o de la manera en que a vos te sirva más, pero que juntos hagamos esta oración y le digamos al Señor: gracias. Muchas gracias, Señor, por salir a nuestro encuentro. Muchas gracias porque tu Espíritu nos llena. Muchas gracias porque tu Espíritu fluye a través de nuestro como agua viva. Queremos pedirte perdón por buscar en otras personas o en otras cosas la felicidad que solo podemos encontrar en vos. Sabemos que nada se te puede ocultar, por eso queremos agradecerte por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por aceptarnos tal como somos y por estar con nosotros
allí donde nos encontramos. Ayúdanos a derribar las murallas que hemos levantado en nuestro corazón y que nos impiden amar a aquellos por los que tú también moriste para redimirlos. Ayúdanos a hacer luz en la oscuridad de este mundo, tan necesitado de ti. Te alabamos porque tu poder transforma nuestra vida. Nuestro pecado y nuestra vergüenza son transformados por tu amor y por tu perdón, y queremos compartir con otros que aún no te conocen lo que ya has hecho con cada uno de nosotros. Y así como le has dado a ella, a esta mujer, una vida llena de significado, lo mismo nos has dado a nosotros. Ayúdanos a que podamos compartir tu verdad con otros, de manera que ellos también puedan encontrar el sentido para sus vidas a través tuyo. Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana recordando la historia de la samaritana con esta canción. Que Dios te bendiga. Jesús llegó a la ciudad de Samaria. Era la hora de calor y su sed él saciaría. En el pozo de Jacob, bajo la sombra de encinas, se acercó una mujer con su cántaro vacío para buscar agua fresca, evitando a sus vecinos que murmuran siempre al verla al cruzar por el camino. Para la sed agua fresca, para un encuentro amistad. Para los pies un camino y abrazos si hay soledad. Para la sed agua fresca, para un encuentro amistad. Para los pies un camino y abrazos si hay soledad. Jesús pide de beber y ella duda y se marea, porque no puede entender que le hable a una extranjera que busca agua al mediodía para que nadie la vea. Jesús le promete un agua que es felicidad y es vida. Le asegura que si bebe cambia de la noche al día. La mujer duda un momento y acepta agradecida. Para el suspiro un te quiero, para la duda la fe. Para el silencio palabras, para el conocer la sed. Para el suspiro un te quiero, para la duda la fe. Para el silencio palabras, para el conocer la sed. Que no la juzga, que la mira con bondad, que no piensa en su pasado y le propone amistad. Agua viva él le ofrece, su sed ya puede saciar. Con el corazón de fiesta, la mujer vuelve feliz, anunciando a sus parientes que el amor no tiene fin. Ella no sigue buscando la felicidad, ya está aquí. Agua viva para el alma, para quien busca a Jesús, sonrisas para la cara. Para el error, el perdón, agua viva para el alma, para quien busca a Jesús, sonrisa para la cara.